Un saludo, pues, y todos los mejores deseos que ahora vas a tener nos estabas contando que vas a tener una intervención quirúrgica. Uy, qué miedo. Mentira, todo bien. Sabemos que todo va a salir muy bien. Y bien, esta noche vamos a hablar pues justamente de eso. Toda la semana vamos a hablar sobre el tema de las regulaciones, estas regulaciones salvajes que lo único que han logrado es que todo se encarezca, que todo el dólar suba. El dólar está ahorita en 3,58, ahorita llega a 3,6. Eso es gravísimo. Este precio del dólar no lo tenemos desde la crisis del 2001, que la ocasionó Soros. Recordemos siempre, recordamos quién ocasionó esa crisis. Fue Soros quien utilizó todo su dinero, bueno, mejor dicho, invirtió todo su dinero en la marcha de los cuatro suyos y dejó al país, pues, en una terrible crisis económica. Felizmente bueno, el tiempo ha pasado y nos hemos levantado, pero ¿para qué? Para que ahora nos hundan en regulaciones onerosísimas, onerosísimas. Lo único que han hecho es hacer quebrar a la mayoría de empresas y que pues ellas con estos protocolos no alcancen a lograr lo que ellos piden, ¿no? Eso lo vemos pues en Miraflores. Hemos visto cómo las municipalidades que no te dejan trabajar, pues ahora te llaman por teléfono y te cobran y te cobran y te cobran. Hoy día se vence es el último día de la tercera cuota de Miraflores, pero sin embargo sigue la municipalidad de Molina cerrando y cerrando y cerrando a los chifas, a los restaurantes que intentan salir adelante, que están tratando de salir adelante, pero no los dejan. Y no los van a dejar. Pues bueno, lo que está sucediendo, señores, es que con sus regulaciones han matado el milagro peruano de la gastronomía. Ese es un costo, uno solamente de los costos de las altísimas regulaciones salvajes que nos ha impuesto este gobierno dictador. Y justamente de ese costo de estas regulaciones es que nos va a hablar pues Alexander. Bien, Alexander, ahora que estás en Lima, pues ya tienes claro entonces un poco más amplio cómo va la cosa por allá. A ver, mira, bueno, yo me voy a permitir empezar con uno de los ejemplos, digamos, más emblemáticos de cómo se viene gestionando la pandemia en el país, ¿no? Por ejemplo, a la fecha, solamente un 28% de 194 países, los que incluye al Perú, mantiene una restricción total en sus vuelos internacionales, ¿no? Esta es una información de la Asociación de Fomento de la Infraestructura, este organismo que agrupa a buena parte de las empresas de los diversos sectores económicos del país, que nos va dando una luz de cómo viene el Perú gestionando la pandemia de forma equivocada, a mi criterio, cuando el otro 72%, según la misma data, mantienen restricciones sí, pero moderadas, ¿no? Es decir, están permitiendo que la actividad económica siga fluyendo en el sentido de exportaciones o importaciones para que justamente la economía no se vea afectada, ¿no? Cuando uno habla de economía, a veces los ciudadanos parecieran que no terminan de entender de que este tipo de restricciones los termina afectando. Bueno, algunos no los terminan de entender. Casualmente, cuando uno profundiza en este tema, se da cuenta que aquellos que tienen más observaciones y respaldan las restricciones que los ciudadanos estamos viviendo, en buena cuenta son personas que mantienen un sueldo que les permite pues afrontar esta pandemia, digamos, de manera no tan compleja, ¿no? Es decir, no están viviendo la realidad del ciudadano de a pie, de aquel que quizá está involucrado en el sector privado o está, digamos, trabajando al día a día en el sector informal, ¿no? Que por si no se han dado cuenta, son la gran mayoría, ¿no? Y esta es una realidad que afecta al Perú no de ahora, ¿no? Es algo que se sabía desde hace muchísimo tiempo y, digamos, la crisis que actualmente venimos presentando es porque no se ha tenido el criterio suficiente, a mi criterio, de poner reglas que se ajusten a la realidad peruana, ¿no? Justamente
para entrar en materia, te quiero precisar que estas reglas no es que han terminado, continúan. Y te voy a citar algunos casos muy concretos, ¿no? A la fecha, el Parlamento, porque no solamente el Ejecutivo a través de los ministerios establece regulación que nos ha llevado a la crisis, sino que el Parlamento también está haciendo su parte, lamentablemente, ¿no? A la fecha, por ejemplo, existe una serie de proyectos que están pendientes, dentro de ellos algunos criterios seguramente bien intencionados, ¿no? Uno de ellos es el retiro de fondos de la AFP, del 100%. Eso es algo que está pendiente de votación y que, por si no se han dado cuenta de nuevo, trae unos resultados calamitosos a la economía del país porque implica la disposición de recursos de manera desesperada por parte de las empresas que administran estos fondos, los que naturalmente hacen que los precios se vayan al piso. Y eso perjudica los rendimientos de quienes han venido ahorrando a través de este sistema, que seguramente tiene sus cuestionamientos, pero ha funcionado de alguna forma reemplazando al sistema caduco que existía antes y que también es mucho mejor que el sistema nacional de ONP, que yo no sé por qué sigue existiendo, ¿no? Ahora hay un proyecto para poder gestionar la devolución, pero si se han dado cuenta, ellos dicen, ¿no? Las ONPs viven de los aportes de los ciudadanos que vienen trabajando para solventar los aportes de los que ya se han jubilado. Bueno, en Estados Unidos eso se conoce en general como un sistema Ponzi, que es una estafa piramidal, pero en el Perú se mantiene. Son ese tipo de reglas que el ciudadano tiene que entender que han sido fijadas, pareciera, para perjudicar la economía de los peruanos. Ahora, no contentos con esos, existe otro proyecto que hace referencia al control de precios, porque hay que llamar a las cosas como son, control de precios para las pensiones escolares, que uno podría entender que, digamos, ¿no? Bueno, lo que se busca es que las personas que han venido reducidos sus ingresos puedan pagar un monto menor al que normalmente venían pagando antes de la pandemia, ¿no? Y claro, las buenas intenciones pareciera que deben primar, pero no, hay que hacer un análisis mucho más complejo. Lo que está pasando en el país es que miles de colegios, por no hablar de decenas de miles de colegios, han cerrado y están cerrando sus puertas. Y justamente aquellos colegios o instituciones educativas que brindaban servicios para padres que podrían pagar hasta 300 soles en promedio como una pensión para la educación de sus hijos, una educación privada, distinta a la educación pública. Bueno, a raíz de esta regulación que está cada vez pidiéndole, por ejemplo, el Ministerio de Educación, una serie de información para determinar los costos de la educación, es decir, su estructura de costos a los colegios que se les ha pedido en el proceso de la gestión de la pandemia, y se les ha impuesto una serie de obligaciones que simplemente no van a poder cumplir. Y buena parte de ellos ya cerraron. Y se dice que al finalizar el año o al empezar el año siguiente, probablemente 30.000 colegios a nivel nacional no reabran sus puertas. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente queda la opción pública para aquellos padres que no puedan pagar hasta 300 soles y solamente quedarían los colegios que cobran una pensión mucho más alta. Y yo les preguntaría, ¿no? ¿Y dónde va a matricular un padre de familia a su hijo que no pueda pagar un monto de 700 soles de pensión? Obligatoriamente va a tener que recurrir a la educación pública. Este tipo de situaciones nos está generando no solamente el Ejecutivo con su regulación a través de los ministerios, del Ministerio de Educación para ser específico, sino el Congreso, para citar un ejemplo, con este tipo de normas, que no hace sino hacer que la oferta educativa o la oferta en los diversos sectores cada vez sea menor, porque los está sacando del mercado, está anulando la competencia, y esto es bastante grave, mi querido amigo Américo. Sí, Jeff, tú tenías una apreciación, habíamos estado conversando justamente de ese tema. ¿No se escucha? A ver, ahora sí. No, para empezar, en la historia de Perú, que son 500 años de historia desde Perú fue fundado, nunca habíamos tenido una regulación tan salvaje como esta. Este ya es demasiado fuerte, porque de un día, en la noche, el gobierno
decidió, nadie me trabaja en Perú, y al día siguiente sacó al ejército y a la policía a decirle al poblador que no puede trabajar y que tiene que quedarse en su casa. Ahora, sobre lo que menciona Alexander, dicen colegios privados, ¿no? Como algo malo, ¿no? Privado, ahí solo van los millonarios de Perú y la lucha social, lo conectan con todo. Pero tienen que saber, señores, de que los colegios privados atienden a todos los sectores y donde atienden más es al sector que tiene menos recursos, porque ahí la educación pública es la de peor calidad. Eso es lo que sucede. En los sectores más bajos, en el C y D, económicamente hablando, el sector privado, las escuelas privadas dan un servicio inigualable, inigualable, porque ahí o no hay colegio o el colegio es lo peor que pueden existir. Entonces los padres lo que hacen es, con mucho esfuerzo, pagan los 300 soles, porque la educación es la forma más eficaz de hacer el salto social, de ganar más dinero. Y estos padres, las familias, apuestan a un programa de desarrollo generacional. Yo me sacrifico para que mi hijo tenga educación, la mejor educación que pueda pagar, y él me va a jalar a mí cuando yo esté anciano. Pero con esta regulación a la cual ha explicado Alexander, las están haciendo desaparecer. Y esto me parece maquiavélico, ¿no? O satánico. ¿Cómo vas a hacer desaparecer la mejor educación que tiene la gente más necesitada en el Perú? Porque los colegios, los supercolegios, los colegios que cobran 2.000 soles al mes o 3.000 soles al mes, siguen operando. Siguen operando. A ellos no les afecta. Posiblemente estén contratando con el gobierno, sean empleados del gobierno, pero a ellos no les afecta. Pero para los demás, sí, que los demás sean afectados. Los otros colegios, no. Y al mismo tiempo les crean un monopolio, que los monopolios solamente son creados por ley, por gobierno. En un mercado libre no existe monopolio. Es imposible que exista un monopolio en una economía libre. ¿O me equivoco? Claro, y solamente para acotar una cosita más, una marca de colegios muy humilde, pero muy buena en matemática, tiene ya todo un método de enseñanza, sobre todo en matemática, en Lima, y nació, me parece, en Independencia, en el Cono Norte. Y es un colegio que lleva a toda su promoción, es el único colegio capaz de hacer entrar a toda su promoción en la uni o en donde quieran que entre, ahí ese colegio muy, muy humilde, comenzó muy humilde, particular, hace entrar a toda la promoción en las universidades más difíciles. No voy a decir el nombre porque solitos ellos se conocen, pero es verdad eso. Aquí en el Perú sucede eso y es la pura verdad. Y además que, como dice Jeffrey, en la zona C y D, pues la educación pública es terrible. Si en la A y B ya lo es, imagínense cómo será en la C y D la educación pública. Bueno, Alexander, adelante. Sí, yo me he permitido hablar de este sector en particular porque en Ica, que es la región donde resido, ya se están organizando algunas asociaciones de colegios privados, justamente para hacer llegar su voz, y en algunos medios de comunicación ya están defendiendo justamente la posición de las instituciones educativas privadas que quieren hacer que las personas comprendan que el gobierno y el parlamento pareciera de forma coordinada están acabando con este tipo de iniciativas privadas y están acabando a tal nivel que en buena parte las instituciones educativas no tienen ni siquiera un mecanismo para hacerse escuchar de manera, digamos, organizada, ¿no? Digamos, la regulación que están estableciendo es solicitar, por ejemplo, ¿no? La estructura de costos. Esto es algo que se hace a un nivel, digamos, mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se solicita información referida a la calidad
o información referida a sus estados financieros o a sus cuentas, ¿no? Esa es información muy, muy delicada, que tiene incluso, de acuerdo a los principios constitucionales, el carácter de reservada. Pero en ningún momento, de acuerdo a la información que me ha proporcionado un amigo que trabaja en el sector, en ningún momento el ministerio se habría tomado el trabajo de tratar esa información como tal, ¿no? Porque, claro, si uno conoce los estados financieros y la estructura de costos de una institución, al ser información reservada, el que se filtre esta información podría traer otro tipo de problemas que justamente afecta en mayor medida la competencia en el sector. Y todos han llegado a la misma conclusión, ¿no? La conclusión es que lo que está pasando es que se está favoreciendo un oligopolio en donde solamente van a resistir, a duras penas seguramente, pero van a resistir las grandes instituciones educativas, quizá en la ciudad de Lima o quizá el primer colegio de cada región, pero el resto que atiende a la gran mayoría de la población no va a resistir, ya están cerrando y eso para citar a los estudiantes. Ahora, yo te diría desde otra perspectiva, los profesores, la gran cantidad de profesores que se están quedando sin empleo a consecuencia del cierre de las instituciones educativas, ¿no? Y no te hablo, pues, de un número minúsculo, ¿no? Por institución educativa, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga dicha institución, el cierre implica el despido de trabajadores administrativos, profesores, directores, toda una serie de profesionales que no es que la institución esté cerrando por propia acción del mercado, sino a causa de la regulación impuesta por los distintos ministerios. Y es hora de que la población dé su punto de vista y exprese su malestar, porque el próximo año, señores, podrían no tener dónde matricular a sus hijos. Así de serio es esta situación. Sí, pues tú lo has dicho bien, bien claramente, pues, ¿no? El gobierno está formando un oligopolio o quizás un monopolio. Quizás no lo sepan, pero bueno, piensa mal y acertarás, es lo que dice el dicho. Otro de las excusas que dicen, ¿no? Para cerrar colegios o para establecerles una regulación muy restrictiva es de que los colegios cobran demasiado. Los colegios no cobran demasiado, los colegios tienen que pagar a todo su personal, tienen que pagar a todos sus maestros y tienen que pagar al personal administrativo y les queda algo para ellos, ¿no? Pero lo principal de este esquema empresarial es que están brindando un servicio y brindan un servicio a los sectores más desfavorecidos con los servicios públicos, que es los sectores C y D, pues, ¿no? Donde prácticamente no hay colegios, no llegan los servicios del Estado, y si llegan, llegan en pésima calidad. Ahí no hay ni hospital, pues, ¿no? Ahí posiblemente haya una posta médica, no hay agua y posiblemente no haya energía Claro, eléctrica. y un punto que se me estaba pasando, perdón, Jeffrey, es que el sector educativo tiene una serie de restricciones. Por ejemplo, si uno va a un restaurante y hace un consumo, tiene la obligación de pagarlo. Eso no está en discusión. Pero en las instituciones educativas existe otro tipo de regulación. Cuando, digamos, se deja de pagar la pensión educativa, por norma, no se puede, digamos, restringir la prestación del servicio al educando. Es decir, el gobierno ha dispuesto que así no se paguen las pensiones educativas, hasta finalizar el año, el estudiante tiene el derecho de seguir estudiando. Y claro, uno podría decir, bueno, el Estado está garantizando de alguna manera que no se prive la prestación del servicio al alumno, en caso los padres no puedan pagar. Pero bueno, eso ha tenido consecuencias. ¿A qué me refiero? A que en promedio la tasa de morosidad del pago de pensiones educativas en una institución educativa es entre el 30 y 40% al año. Y sobre eso, háganse una idea la cantidad de esos números, ¿no? Es decir, de cada 100 soles con el que tú podrías, digamos, sustentar tu actividad, en promedio, entre 30 o 40 soles no se pagan, o sea, tú no lo ves, pero todos los meses tienes que cubrirlo, ¿no? Es decir, ya están en una situación complicada
a raíz de una serie de normas que podrían entenderse, digamos, de buenas intenciones, pero de nuevo, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Esa es una frase que engloba en buena medida el daño que le están haciendo al sector en particular y que sumados ahora a las restricciones a las que nos estamos refiriendo, va a traer, a mi juicio, un colapso del sector y que no los estamos viendo con la magnitud que deberíamos. Lo vamos a ver iniciado el próximo año, cuando no hayan opciones para poder matricular a nuestros hijos. Repito, esto es bastante grave, ¿no? Sí, la deserción a nivel universitario, si mal no recuerdo, leí la noticia hace 3 semanas, era del 20%, que es bastante. 20% de los alumnos no se han vuelto a matricular en las universidades por falta de dinero, obviamente, ¿no? ¿Y qué qué están haciendo estas personas? ¿Qué está haciendo estos jóvenes, ¿no? Porque la mayoría deben ser jóvenes, se agregan al- a la masa laboral, pero no hay empleo tampoco, porque hay Eh, restricción para trabajar, no hay derecho para salir a trabajar, el gobierno te obliga a estar encerrado. Entonces, Sí, eso es cierto, Jeffrey, y en particular Ica es una de las regiones que todavía no pasa a las etapas de reactivación económica. El gobierno hizo en un momento, definió cómo se iban a ir reincorporando las actividades económicas en distintas etapas, ¿no? Etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Bueno, en Ica continuamos en etapa uno, es decir, no hemos pasado a la etapa 2, lo que implica que los comercios en mercados, o sea, en puntos muy sencillos, ¿no? Donde toda la población llega, no se les permita a las personas abrir sus negocios, o sea, siendo propietarios, no pueden instalarse y vender sus productos. ¿Cuál es la consecuencia? Que todos se han convertido en informales, es decir, están inundando las calles para sobrevivir, y esto no es culpa del ciudadano que necesita subsistir, repito. Son personas que tienen sus negocios, tienen sus locales, podrían cumplir con los protocolos y vender sus productos en todo caso, ¿no? Pero aún así, el gobierno en la región Ica no lo autoriza, al punto de que tanto el prefecto como la alcaldesa ya están exigiendo al gobierno central de que de una vez por todas libere a Ica de las restricciones que se están presentando, ¿no? Esto es algo que no pasaba antes, pero la crisis es tan grande y es tan evidente, y en Ica en particular la cantidad de casos de COVID es tan alarmante que las propias autoridades ya están reaccionando felizmente, pero esto es insuficiente, tiene que hacerse mucho más. así entonces sería Ica posiblemente el segundo departamento, si es que lo hace el alcalde provincial, ¿no? En declararse rebelde, porque ayer o anteayer este señor, el alcalde de Moche, al cual aplaudo, ha dicho que no va a cumplir con la cuarentena salvaje que el gobierno desde Lima les ha dictado, ¿no? Y hay que recordar, como tú dijiste al comienzo, de que hay muchas personas que la están pasando muy bien acá, ¿no? Sobre todo la burocracia dorada, que tienen sueldos de 45.000 soles, 50.000 soles, hasta 70.000 soles, y ellos están felices, ¿no? Tienen Lima sin tráfico. Están felices, pueden hacer abrir un restaurante, no tienen ningún problema, comen caliente, no tienen tienen seguro de salud privado. Eso es lo más importante, tienen seguro de salud privado. Entonces, Alexander, entonces hay un movimiento ya de contrapolítica en Ica, incipientes, supongo, pero ya hay al menos de parte de los políticos, porque los políticos han estado callados hasta el momento. Bueno, sí, a nivel de organizaciones privadas, como te decía, ya se ha constituido una asociación de instituciones educativas que está presentándose en diversos medios de comunicación, explicando su malestar y opinión para que se cambie todo este esquema normativo. Y a nivel de las autoridades, si bien no ha habido un pronunciamiento al mismo nivel como el alcalde de Moche, sí ya están pidiendo cada vez de manera más enfática que esto termine, porque es una realidad que los años no los están sintiendo finalmente, como bien has mencionado, pues los científicos sociales, ¿no? Que están asesorando al Ejecutivo, sino la población y las autoridades que no pueden tomar acciones mucho más efectivas
porque son las propias restricciones del gobierno nacional las que les impide hacer su trabajo. En consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos el Perú, que está liderando una crisis económica mundial, por ejemplo, tenemos una caída en el último trimestre del 30.2% del PBI. Entonces, ¿esto en qué se refleja? En millones de puestos de trabajo que se han perdido. Y esto es una realidad que nos afecta a todos, ¿no? Bien, en cuanto a ese tipo de regulación, tenemos, creo que ya claro, cómo toda esa regulación está matando la educación peruana. La educación peruana en todos sus niveles, porque acá no solamente estamos hablando de colegios primarios o secundarios, estamos hablando desde el nido, desde la guardería, desde el kindergarten o jardín, que hay por cientos, en cada barrio de A, B, C, D, hay uno, dos, tres guarderías o para niños de 1 a 3 años, hay sus pequeños jardines en sus casas, en la clase media, por ejemplo, siempre hay un jardín en los barrios de clase media, un pequeño jardín, clase media alta incluso también. Y no solo eso, Américo, imagínate los sectores que tratan con personas con habilidades diferentes. Imagínate todas las instituciones educativas que brindan servicios ya no solamente educativos, sino de asistencia, tipo tratamientos, tipo una educación especializada que tiene que ser personal, no puede desarrollarse como el mecanismo virtual que en algunos lados se está presentando, ¿no? Entonces, yo tengo conocidos que tenían lamentablemente negocios en Ica que brindaban una serie de alternativas a aquellos padres de familia que tenían o tienen hijos con habilidades diferentes y ahora están abandonados, porque esa es la palabra, porque el colegio ha quebrado y ya no tienen opción de poder brindarle ese tipo de asistencia especializada que merecen pues los hijos de padres que tenían esa opción, además de la limitada oferta estatal que existe, ¿no? Imagínate cuántas instituciones públicas existen para atender este importante sector de la población, además de sensible, ¿no? Y bueno, en Ica al menos han quebrado. Y ahora, ¿quién los va a atender? Esto es algo que no se está viendo de nuevo con la real dimensión que debería tenerse, ¿no? Sí, hoy día estuve revisando algunas cifras del MINSA y acá te voy a ver las cifras sobre el COVID del MINSA, haciendo un cálculo nomás. Bueno, de Ica han fallecido por COVID 1.451 personas, pero Ica tiene 281.000, más o menos, 290.000 habitantes en todo el departamento de Ica. Sí, esa es la provincia. Sí, pero si sacamos el porcentaje de fatalidad por estos 1.000 y tantos personas que han muerto, que lo siento mucho, mis condolencias a todas las personas cuyos seres queridos han fallecido, yo sé lo que es el dolor y lo sé de cerca, pero estadísticamente solamente han fallecido el 0.004% de la población de Ica ha supuestamente fallecido por COVID. De ese número, el 98% es en el grupo que se llama adulto mayor y las personas ya estaban con alguna enfermedad. Entonces, si solamente está muriendo el 0.004% por COVID, no se justifica una cuarentena, porque la cuarentena mata mucho más. La cuarentena está matando de hambre a la gente, al peruano, lo está matando de hambre. No hay comida, lo está matando por falta de medicina y ahora un nuevo fenómeno, pero este fenómeno es a nivel global, está afectando la salud mental tanto de las personas mayores, de los adultos mayores y de los jóvenes ahora. Está afectando la salud mental de los jóvenes. Entonces, hay que volver a la normalidad, pero ahora. Y eso solamente se va a lograr con liderazgo de los políticos que están en este momento en el poder. No lo va a hacer el gobierno central porque tiene diferentes tipos de afanes ahí, se está gastando muchísimo dinero sin ningún resultado, están cubriendo ciertos delitos que hubo antes y que se están generando ahora. Entonces, yo opino que
van a mantener la cuarentena hasta que este gobierno se vaya, si es que se va. Entonces el liderazgo tiene que salir de personas como nosotros, como tú, Alexander, y como tú, Américo, y de los líderes políticos, y como este señor de Moche, que se declaró rebelde finalmente, y lo aplaudo, lo vuelvo a decir nuevamente. Alexander, ¿y qué dice la gente de construcción? Que ellos siempre han sido gente combativa. ¿Cómo los está afectando en su trabajo diario estas superregulaciones? Que no, seguro que deben tener muchos problemas para llegar desde su casa hasta la obra. ¿Cómo están haciendo? A ver, en realidad, primero para hablar de ICA, la reactivación de obras públicas y la propia supervisión de los contratos simplemente no existe. No se está avanzando, está completamente detenido. La situación es, digamos, bastante crítica porque simplemente ICA todavía no llega a esa etapa, ¿no? A nivel de Lima, digamos, de acuerdo a las conversaciones que he tenido con amigos, ¿no? Me dicen que, bueno, todo el sector se ha ido en picada, ¿no? Imagínate la cantidad de proyectos que han quedado detenidos, y ya no te digo detenidos no porque no se pueda trabajar cumpliendo con los protocolos, sino porque la situación económica ha caído a tal punto que ya no existe la misma demanda de adquirir un bien como lo había antes del proceso de la gestión de la pandemia. Es decir, cuando la situación entra en pobreza, como estamos a la fecha debido a la gestión de la pandemia, los bienes a los cuales uno pensaba, digamos, o los bienes que uno pensaba adquirir simplemente son sustituidos por los bienes elementales, ¿no? Y probablemente uno ya no tenga pues ni con qué pagar el alquiler, menos va a tener con qué pagar la cuota inicial de un departamento, ¿no? Por más que existan una serie de programas de incentivos del gobierno, pero si no tienes empleo, no hay forma de que puedas calificar a nada. Sí. Entonces, me dicen que el sector está paralizado y buena parte de ellos pues está lamentablemente cayendo en situación de insolvencia a la fecha, ni qué decir de las empresas pequeñas, ¿no? Porque si los grandes están teniendo estos problemas, a nivel de los proyectos, digamos, más pequeños o dirigidos a sectores C y D, la situación es inmanejable, de acuerdo a lo que nos reportan, ¿no? Sí, Y de nuevo, esto es por propias restricciones del gobierno y por la mala gestión de la pandemia, y tiene consecuencias. Tú hace un momento mencionabas, ¿no? De que, claro, hay un cierto número de personas, lamentablemente, y van los saludos a los familiares que han perdido a alguna persona en este proceso lamentable, pero hay otras víctimas que el gobierno no ve y quizás nosotros tampoco no las estamos viendo, y son las víctimas que se van a presentar como consecuencia de la pobreza, o todos aquellos que están muriendo porque no pueden llevar sus controles regulares de diálisis, de tratamientos de cáncer, de problemas cardíacos, ¿no? Y hay muchas personas que están muriendo por eso, porque todo está enfocado en el COVID. Todo está enfocado en el COVID. Entonces, son esas personas las que no tenían por qué haberse visto afectadas, pero lamentablemente son víctimas también de esta desastrosa gestión, a mi criterio, ¿no? sí, la orden de no atender otros casos que no sean COVID viene del gobierno central. Y conozco caso de un amigo, cercano amigo, que le pasó eso con sus dos, con sus padres, con ambos, ¿no? Fueron y le dijeron, no, acá solamente atendemos COVID, váyase a su casa, ¿no? Y otra persona que terminó quitándose la vida debido a que iba al hospital y no lo atendían en los problemas. Oye, entonces el boom de la construcción en Perú paralizado, quizá muerto, consecuencia que la persona que ya, las familias que eran ya de clase media, que tenían su casa y que habían invertido en un par de propiedades y que las alquilaban y con alquiler pagaban el préstamo que habían sacado para pagar el departamento, están quebrados, porque Nadie está alquilando, Jeffrey. nadie está alquilando, Nadie claro, está alquilando. mejor. Nadie Y está alquilando. la propiedad en sí, ¿cuánto calculas tú que haya bajado? ¿No? Si mi casa costaba 100 soles hace 7 meses, ¿cuánto debe costar ahorita? ¿La mitad? Sí.
Bueno, en realidad esa data uno la puede manejar en términos más efectivos ahora a nivel de los alquileres, pues, ¿no? Imagínate, si son negocios o son personas que no tenían o no han podido trabajar en todo este periodo, han tenido que dejar las propiedades que venían ocupando, ya sean negocios o sean viviendas, ¿no? Entonces yo he conocido experiencias personales, ¿no? Por familiares o amigos que antes alquilaban una propiedad en Ica, por decir, en 1.000 soles, un departamento sencillo, y ahora los están ofreciendo en 600 soles, porque simplemente nadie está alquilando, porque no hay con qué, ¿no? Entonces, esto está teniendo una afectación mayúscula, no solamente para las personas que trabajan, sino también para aquellas personas que quizá viven de un alquiler, como son personas de avanzada edad, quizá que tienen estas propiedades pues para tratar de cubrir sus gastos y que ahora también están siendo afectadas por esta crisis, ¿no? A ver, no, perdón. No, el boom de la construcción desapareció. Las ventas de cemento estuvieron muy buenas, aunque se habían detenido en el gobierno anterior, pero ahora deben estar cero. El boom de la cocina terminó, así como el boom turístico peruano también terminó. Señores del gobierno, tienen que levantar esta cuarentena, por favor, levanten esta cuarentena. El pueblo no tiene que comer, el pueblo no tiene que comer, no tiene medicina, es la cuarentena salvaje, no funciona. Por favor, salgan a la calle y vean lo que está pasando. Sí, sí, parece que hay un problema ahí, ¿no? Las últimas acciones del Ejecutivo, de acuerdo a lo que he podido ver, es una fuerte inyección de recursos a campañas publicitarias, ¿no? Como si el problema estuviese en la ciudadanía, ¿no? Con unos mensajes, la verdad, que son hasta escandalosos, ¿no? Alguno de ellos decía, pues, si vas a ver a tus familiares o abuelos, de una vez dile, dónde vas a poner tus cenizas, ¿no? Ujú. eh, yo no puedo concebir cómo un profesional que se desenvuelva en el sector, no sé, de marketing, de la PCM, ¿no? Pueda dar ese tipo de luz verde, digamos, ese tipo de mensajes, ¿no? Para difusión a nivel nacional. La verdad que es bastante incomprensible, ¿no? Están enfrentando al peruano contra el peruano. Es lo que están haciendo y están yendo más al fondo de este enfrentamiento. Peruanos contra peruanos e incitando más el pánico y la histeria colectiva. Y el último motivo que yo doy es que quieren mantenerse en el poder porque levantan la cuarentena, posiblemente haya algo raro ahí y la cantidad de dinero que están gastando sin ningún control, porque las compras son a dedo prácticamente, ¿no? Salta por aquí un escándalo, el primo del otro está construyendo los hospitales, el cuñado por acá, el hermano por acá y todos los periodistas en planilla del gobierno, cosa que es un escándalo, 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 pero al gobierno no le interesa, ellos siguen nomás accionar. O sea que es peligrosísima, estamos caminando a un abismo y hay que reaccionar de una vez, porque nosotros sabemos cómo era el Perú en el siglo pasado y sabemos cómo es el Perú ahora y no queremos volver a la experiencia que hemos tenido, que no fue tan buena, y eso que lo entiendan los muchachos que tienen 20 o 25 años, que ellos no han vivido eso, ellos han vivido un buen Perú. Imagínense Mm. cómo era antes y se los decimos nosotros, ustedes están viviendo Ah, un Perú, no regresen, no regresemos al pasado. Américo, que tenías... Alexander, sí. sí, que es algo que me pregunto respecto a Ica. Ica es un ejemplo sobre todo en agricultura moderna. ¿Cómo está ese tema por allá? Mira, es cierto, Ica se caracterizó por ser una de las regiones con lo que se conoce como pleno empleo en términos económicos y laborales, ¿no? Porque la oferta de empleo pues siempre ha sido significativa, al menos en los últimos 15 años, porque se invirtió muchísimos recursos en la agroexportación, es decir, en las industrias que tenían como finalidad exportar los productos, y me estoy refiriendo a productos como espárragos, arándanos, paltas, digamos, uvas de mesa, ¿no?
Y ese tipo de sector, si bien es cierto, no se ha detenido, porque al igual que la minería fue uno de los sectores que se permitió que continúen, ¿no? Porque eso ya hubiese sido, digamos, la hecatombe absoluta. También se han perjudicado porque no están trabajando al 100%, ¿no? Y los protocolos establecidos también han sido de los más severos, pero diría que ese es el respiro que tiene la región, a diferencia de otras regiones. Si no fuese por el sector agroexportador que no se ha detenido, Ica sería un colapso absoluto en estos momentos, que lo viene siendo a nivel de gestión de la salud por la cantidad de personas que cada vez se van infectando, no es y es por eso justamente que Ica sigue estando entre la zona roja para el Ministerio de Educación por los casos de, perdón, el Ministerio de Salud por los casos de COVID que se vienen presentando. Pero digamos, es digamos, la cápsula de escape que está teniendo la región, que es justamente un sector que se produjo como consecuencia de las reformas del sector, ¿no? Y es que existió una ley de fomento de la agricultura que estableció una serie de, digamos, una serie de reducciones a las obligaciones, no solamente laborales, sino al sector agroexportador, que le ha permitido, pues, contratar de manera formal a muchísimas personas, que es algo que ojalá se replicara a otros sectores, ¿no? Pero en resumen, es la válvula de escape. Sin esto, IKE estaría completamente anulada en cuanto a la producción, pues, de empleo para las personas, ¿no? Pero ¿los están dejando trabajar en el campo o también les están exigiendo unos protocolos muy difíciles? Los están dejando trabajar con, sí, por protocolos bastante rigurosos, pero están trabajando. Esa es información exacta. Están cumpliendo una serie de protocolos, por ejemplo, ¿no? Que los buses de transporte sean desinfectados, que las personas estén con mascarillas, se hacen operativos regulares para esto, ¿no? Están trabajando, sí, pero repito, no están trabajando al 100% de su capacidad, y este tipo de escenarios, pues, nos pone en una situación de desventaja. Justamente yo leía las noticias y debido a todos estos problemas en los que nos estamos, como país, perjudicando por las exportaciones que finalmente están siendo de alguna manera limitadas, el Perú, pues, se había constituido en los últimos años como el primer productor de arándanos, el primer exportador de arándanos a nivel mundial, ¿no? Pero fíjense cómo es el mercado y cómo cambia rápidamente, ¿no? A raíz de los problemas que está teniendo Perú, bueno, México nos ha vuelto a superar en este indicador, ¿no? Lo que implica que en buena cantidad han preferido comprarle a otro país debido a que el Perú mantiene una serie de restricciones bastante complejas, ¿no? Eso es grave, ¿ah? Porque recuperar un mercado es muy difícil. No es de que entro, voy, ofrezco. No, recuperar un mercado es muy difícil. Muchas veces es en contratos anuales, entonces Exacto. habría que esperar un año o bajar el precio hasta tirarlo al suelo. Un margen de ganancia que no los permita sobrevivir. Pero esperemos que se recupere y lo único que hay que hacer es pues, levantar la cuarentena, que dejen trabajar a la gente. Oye, desde el punto de vista, tú eres abogado, nosotros somos abogados, legal, constitucional, ¿puede el gobierno establecer una medida de emergencia tan salvaje, tan restrictiva por 7 meses en un país? No he encontrado legislación, no he encontrado algo que lo soporte y nunca se ha suprimido el derecho al trabajo en todos los estados de emergencia que yo he pasado y posiblemente tú has pasado durante la época del terrorismo. La gente siempre podía ir a trabajar, pero ahora es no vayas a trabajar, no puedes trabajar, no abras tu negocio. Nunca ha sucedido eso. Bueno, ¿hay algún mérito constitucional para que el Estado pueda hacer eso? Mira, en realidad el Ejecutivo, a través de sus prerrogativas, puede establecer una serie de restricciones y lo ha hecho antes a través de la fijación de estados de emergencia, pero siempre ha sido focalizado, siempre ha sido, digamos, dirigido por un problema en particular, por un periodo de tiempo específico, de manera transitoria,
y que ha tenido una finalidad y una vez cumplida este tipo de medidas se ha levantado, ¿no? Lo que estamos teniendo ahora es un tipo de restricciones, al menos no vistas en los últimos 25 años, te vendría a decir, y, y bueno, yo creo que ya es tiempo de que se evalúe la posibilidad de presentar alguna medida de orden constitucional para que en todo caso sea el Tribunal Constitucional el que determine de una vez la posible inconstitucionalidad de este tipo de medidas de afectación, por ejemplo, al libre tránsito en particular y al libre ejercicio pues del derecho al trabajo, ¿no? Que son los que más están siendo perjudicados. Este es un tipo de situaciones que podrían plantearse y que creo que ya es tiempo de que sean evaluadas por el máximo órgano de control constitucional en el país, ¿no? Claro, porque este precedente te deja una puerta abierta para que el Estado pueda declarar una medida similar a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Un virus o cualquier cosa que aparezca por ahí, declaro en emergencia, nadie sale a trabajar, no hay elecciones o algo así. Es un precedente malo que hay que atacarlo, nosotros que somos abogados. Ese precedente no puede existir nunca más, así lo digo contundentemente, nunca más puede existir un precedente así en el cual declaran estado de emergencia y te prohíben el trabajo por 7 meses y qué importa si sobrevives o no, sin medir las consecuencias, ¿no? Falta de comida, pérdida de empleo, salud mental, no puedes trasladarte de un lugar a otro, lo normal, ¿no? Y lo que sucede cuando a nosotros nos quitan la libertad es que la calidad humana se pierde. Si no vives en libertad, la calidad humana se pierde. Entonces hay que preguntarnos si están viviendo en libertad, no puedes viajar, estás prohibido de reunirte con tu familia dentro de tu casa estás prohibido de reunirte con tu familia, no puedes abrazar a tu hermana o a tu esposa, no lo puedes hacer y esto continúa y continúa y continúa. Sí, yo solamente quería decirles, ya nos quedan pocos minutos, pero para el final, vamos a darle pocas palabras, porque ya las redes sociales nos han llenado y nos han llenado de insultos y ya no hay forma de hacer entender pues que esto se trata de humanidad. Vamos a hablar del patito feo de la última semana. El patito feo, pues que son las discotecas, los demonios discotequeros y la gente endemoniada que quiere bailar. Prohibido bailar. Eso lo hemos dicho acá. Y la semana pasada, pues, tuvieron sus primeras víctimas mortales. Y luego lo que hemos visto durante la semana es que se ha demonizado, se ha criminalizado a las personas que, por ejemplo, iban a despedir a sus amigos. Y si querían bailar, ¿qué les importa a ellos si querían bailar, pues, en el lugar de la muerte de sus grandes amigos? Si así se conocieron, así querían despedirlo. Pero no, estos tipos, pues, deberían matarlos también, merecen la muerte por querer bailar. Este tipo de restricciones y de regulaciones nos han llevado a, como tú dices, Jeffrey, quitarnos la libertad, nos ha vuelto tipos inhumanos, que nos llegamos a decir en la red, bien merecido se lo tienen, porque querían No, bailar. Oh, no, sí no, no, oh, caramba, no, señores, si tú vives en la costa, bueno, está bien, pero en la sierra en la sierra. los entierros son con música y con comida. Van con música y comida, y así es, pues, ¿no? Así es que tiene, ¿no? Que vayan y quieran bailar, ¿no? Yo lo he visto, ¿no? En Huancayo van Uh, con la... Con la con, banda de Huancayo, bronce. Huancavelica, sí, 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 todo eso, y a mí, pues, bonito, Ayacucho. una costumbre bien hispana, de paso, ¿no? Es una costumbre bien hispana. Pero sí, sí he visto, y he visto algo que como clasismo, racismo, mira cómo bailan en el entierro. Bueno, esos chicos, porque eran niños, de- demostraban su dolor de esa forma, bailando y cantando la canción que le gustaban a estos chicos que han muerto. Y la culpa es de la policía ahí, pues los chicos han estado bailando, no han estado haciendo absolutamente nada. Han debido abrir la puerta y decirle, Dios, váyanse. Porque, ¿qué es lo que hace un muchacho cuando viene la policía? Se corre. Y yo lo he hecho.
Viene la policía o serenazgo y tienes que correrte, pues te corres porque no quieres que te lleven a la comisaría o cualquier cosa. Y agarras tu trago y te vas, pues, pero no es posible de que se enlute así a tantas familias, ¿no? ¿Qué Dentro de... opinas, Alexander? Mira, yo tengo un profundo respeto por las fuerzas militares y las fuerzas policiales en mi país. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia, y no estoy hablando de percepciones, ¿ah? En una última publicación en el programa Panorama del Perú, noticiero, se vio un video que no se había visto antes. Es un video interior donde se visualiza que la puerta exterior estaba cerrada y había un policía que impedía la salida de las personas. Es decir, por normas de seguridad que cualquier bombero, cualquier persona de defensa civil sabe, en un ambiente como una discoteca, eso no puede estar cerrado, no debe estar cerrado. Peor si tiene las dimensiones minúsculas de esa salida que hemos visto, ¿no? Entonces, desde el inicio se ve que la declaración del oficial a cargo del operativo son inexactas, por no decir falsas, que dijo que siempre estuvo abierta la puerta. Eso no es cierto. Se ve claramente en el video cómo las personas van bajando, la puerta sigue cerrada hasta que ya no se puede controlar a las personas que salen, digamos, de manera masiva, y lamentablemente ahí van a tener que responder los oficiales a cargo. Eso por un lado. Por otro lado, estas restricciones que tenemos al día de hoy, pues, eh, fomentan este tipo de tragedias, ¿no? Los que ahora culpan a los jóvenes que han fallecido lamentablemente ahí no se dan cuenta que eso le ha podido pasar a cualquiera de sus hijos, a cualquiera de sus familiares. Y claro, existen las normas que nosotros estamos discutiendo y cuestionando con todo derecho porque es nuestras libertades las que están siendo oprimidas. Pero si así fuera el caso, tenían la obligación de, digamos, asumir una multa, quizá hasta ser sometidos a un proceso penal, pero no tenían por qué morir. Y de eso no se da cuenta la gente. No son empáticos con la situación de la restricción de las libertades. Y eso es algo que yo quiero resaltar. Aquí no se está discutiendo si cumplieron o no cumplieron las normas. Acá se está discutiendo que se nos está sometiendo a una restricción de libertades como nunca antes se ha visto y que eso está trayendo este tipo de tragedias. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Señores, si arman un operativo mal planteado, esas van a ser las consecuencias. Pero de nuevo, ¿quién obligó a la policía a intervenir en ese tipo de situaciones? La regulación existente. Ahí tienen a los responsables, a mi modo de ver. Exacto, la represión y la regulación, la sobreregulación a la que nos tienen sometidos. Por eso, el título y conclusión al final de este episodio es desregulemos para crecer. Es necesario, señores. Tenemos que desregular todo ese enmarañado de reglas que comenzaron pues con este señor Humala y que luego ha continuado el señor Vizcarra, y que, bueno, Vizcarra ya se pasó. Nosotros pensábamos que, bueno, le teníamos miedo a Humala, pero ¿quién iba a tenerle miedo pues al señor Vizcarra y que con esa carita que no mata una mosca? Y sin embargo, hoy en día el país está muriendo de hambre, está muriendo de parálisis, está muriendo de modorra y de falta de salud mental. Estamos muriendo, señores. La cuarentena mata y desregular es necesario. Bueno, para las palabras finales, Jeff, Alexander. Jeff. Gracias por acompañarnos, gracias Alexander. Saludo tu patriotismo y tu liderazgo, porque eres uno de los primeros que levantó la voz de protesta, porque esto es una protesta, y has continuado en tu rumbo. Nunca has salido de tu rumbo, siempre has defendido tus ideas, porque te lo vuelvo a repetir, la verdad está de tu lado. Sí, muchas gracias, Jeff. En realidad yo solamente estoy esperando, porque esto va a pasar, ¿no? Lamentablemente está teniendo unas víctimas que no deberíamos tener, pero transcurrido el tiempo y cuando se entienda la magnitud de lo que le ha sucedido al ciudadano, los responsables van a tener que asumir todos los costos de los perjuicios generados, ¿no? Lo que quiero, y estoy seguro que coincidimos en eso, es que no esperemos tanto tiempo para reaccionar
y que de una vez tomemos acciones y no esperemos pues que sea la historia la que juzgue, como dicen algunos, ¿no? Y ser de una vez responsables de los cambios que necesitamos hoy, ¿no? No luego de 5 meses más. Muchas Así gracias. es. Bien, muchas gracias, Alexander, muchas gracias, Jeff. Acá estamos juntos y valientes. Horas de lucha. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao, gracias. Gracias.